Tengo ya por videollamada al senador Adolfo Castro Luna. Adolfo, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Un Muchas gustazo. gracias. Muchas gracias Igualmente. por charlar con nosotros. Bueno, ayer tuvieron una charla con el ministro Ordóñez, con la contadora de la provincia. La verdad, debo serte honesto, ¿no? Imagínate si para nosotros que estamos en los medios de difusión y que por ahí uno tiene una cintura distinta a la hora de algunas lecturas que tienen que ver con una cuestión más política que técnica, es complicado que nos quede claro. Imagino para la señora y el señor que nos mira en la casa que de un lado le dicen que dejaron la caja fuerte del gobierno, que no cerraba la puerta de la plata que tenía, y por el otro lado viene Claudio Pollo y dice, me dejaron 2 billetes pegados en la puerta y nada más, no tengo un sope. Entonces es complicado, ¿viste?, para la gente sacar una conclusión de todo esto. No, mira, en principio la reunión, lo que quería por ahí destacar es que a la reunión asistieron todos los bloques de la Cámara de Senadores. Estaba el senador Carlos García por el bloque del Partido Justicialista, estaba el senador Diego García, que ha conformado un bloque unipersonal, y estaba el bloque Cambia San Luis completo junto con el senador Olivero y el senador Guardia y quien les habla. La verdad que el informe del ministro Ordóñez fue muy objetivo, muy sostenido sobre documentación y además observando las cuentas, que hoy él tiene acceso a las cuentas del Estado. Él nos comentó que el informe que le deja Orcajo es un informe de 3 hojas, que además tenía algunos errores. Había una diferencia de alrededor de 16 mil millones de pesos de gastos para diciembre que hubo que corregir. Y nosotros desde el año 2019 venimos haciendo observar que la provincia está incurriendo en déficit, que no es más que gastar más de lo que ingresa a la provincia. Para el año 2019 fueron 5.300 millones de pesos, para el año 2020 4.000 millones de pesos, en el 2021 9.000 millones de pesos, en el 22 7.000 millones de pesos y para el 23 hasta noviembre 87.000 millones de pesos. O sea, la diferencia entre lo que se gasta y lo que ingresa a la provincia, ya sea por coparticipación, por Claro. recaudación. ¿Cómo hizo el gobierno anterior para cubrir esa diferencia? Lo hizo a través de la venta de bonos y la venta de dólares que había en reservas del Banco Nación. De esa forma cubrieron esos déficits con los ahorros de la provincia. Entonces, ahora han quedado la provincia con un gasto desmedido en salarios, en medicamentos, en distintas cuestiones que tiene que proveer el Estado. Y no quedan esos ahorros, ¿sí? Lo cierto es que para cubrir esta diferencia financiera durante enero y febrero se ha tenido que tomar una medida poco amigable, que yo entiendo que trae descontento entre los empleados públicos, pero es necesario desdoblar los sueldos para poder darle un poco de margen, que es una herramienta mínima por parte del Estado para poder darle margen de maniobra en cuanto a lo financiero, hasta tanto ordenar las finanzas de la provincia. Después la razón de la reunión con el ministro Ordóñez es que también nos explicara a los senadores, que es por donde entró el proyecto de la solicitud de empréstito, que nos explicara de qué se trataba esto de pedir un crédito por parte de la provincia. Cuáles eran las condiciones, cuáles eran objetivamente las limitaciones que ellos veían en cuanto a la solicitud de este empréstito. El empréstito va a estar una vez aprobado por la legislatura, la provincia se compromete en endeudarse hasta 150.000 millones de pesos. El déficit para el 2024 programado, o sea, proyectado para el 2024, si siguieran los gastos dándose como en el 2023, es un déficit de alrededor de 300.000 millones de pesos. Lo que el contador Ordóñez nos manifiesta es que la provincia, en este programa de austeridad y de recorte de algunos gastos, ellos tienen como objetivo
llevar ese déficit a la mitad, ¿sí? De 300 y pico millones a llevarlo a 150.000 millones. De manera que lo que están solicitando es financiar una serie de gastos que son gastos fijos, gastos duros de la provincia, que estamos hablando de gastos en materia de salud que no se pueden tocar, en materia de educación, en materia de seguridad, que no son, que no pueden recortarse. Entonces, lo que están tratando de financiar es esa suma, que son alrededor de 6 masas salariales de toda la provincia, contando todos los salarios y beneficiarios que paga la provincia. Entonces, ese fue, digamos, el meollo de la reunión. Y por lo claro que fue el ministro Ordóñez y por las preguntas que realizaron los dos bloques de los senadores del PJ, la verdad que vemos que hay interés por lo menos de iniciar este diálogo. Por eso yo considero que la reunión fue positiva como para dar un primer paso en este camino. Pero para dejárselo claro al oyente, como dice usted, en función de esto que estamos manifestando, no es que ahora descubrimos que la provincia está gastando más de lo que ingresa. Venimos desde el 2019 manifestando esta actitud de gastar más de lo que ingresa por parte del gobierno saliente. Bien, sí, no, queda claro cuál es el concepto del déficit, queda clara la motivación que tiene el gobierno. El gobierno en realidad está mirando más adelante y puede decir claramente: hoy tengo plata en el bolsillo, pero sé que a fin de mes me quedo seco y no puedo enfrentar lo que tengo que hacer frente en febrero. Entonces, bueno, tengo que salir a buscar la forma de financiarme. Pero a lo mejor tenemos que ser más criollitos, digo, en algún punto, para explicárselo a la gente. Yo tengo acá el informe que presentó el ministro Ordóñez a la Cámara de Diputados, o no sé si ingresó a la legislatura, creo que ustedes también lo tienen, el informe de cálculos y recursos al 30 de noviembre, que es el informe que dejó la gestión anterior. Y hay ítems donde los fondos están asignados, entonces vos ves 120 millones de pesos para las estampillas, pero a los pibes les decís que las estampillas se las va a patear para febrero. Entonces digo, por ahí es donde se genera la duda. Las estampillas siempre se pagaron entre febrero y marzo. Lo que hizo el gobierno anterior, por razones electorales, o llamémosle como quieran, fue adelantar el pago de estampillas, ¿sí? Pero las estampillas siempre se pagaron en febrero o marzo. De hecho, está estipulado por la ley de la creación. De hecho, en la reunión se lo planteé yo al tema de las estampillas al ministro Ordóñez, y esa fue su respuesta, y después chequeando la información es totalmente veraz. ¿Qué pasa? Perdón, Adolfo, sí. Te pregunto esto. ¿Qué pasa si este pedido de autorización para endeudarse se aprueba en senadores, pero no se aprueba en diputados? ¿Lo puede hacer la provincia? ¿No lo puede hacer? ¿Cómo es la normativa? No. Es una posibilidad. Si no se aprueba en diputados, no se puede hacer. O sea, bien. Se tiene que aprobar en ambas cámaras. Lo que plantea Ordóñez no es que inmediatamente después de aprobado el empréstito se va a ir a tomar deuda inmediatamente por el 100% de los fondos que se están planteando. Lo que plantea el ministro es que en la medida que sea necesario, mes a mes, o bimestre a bimestre, o trimestre a trimestre, que se vaya haciendo necesario utilizar alguna de las herramientas. Ni siquiera estamos hablando de que se va a utilizar una herramienta, sino la herramienta que más le convenga a la provincia, y en la medida que sea necesario ir tomando algunas deudas. Por ejemplo, nos explicaba que el Banco Nación tiene líneas crediticias con estados provinciales para financiar cuestiones de sueldo, y esto lo hacen con un plazo determinado, con una tasa muy acomodada. Entonces, por ahí no se plantea tomar todo el crédito inmediatamente. Además de que existen otras herramientas financieras, o incluso otras herramientas disponibles, como es solicitud al Poder Ejecutivo Nacional de adelantos del Tesoro, o distintas herramientas que se pueden... Sí. Te va a contestar Milei, no hay plata, ¿viste el jingle de Milei? Sin embargo, estamos frente a una campaña. Yo soy ingeniero agrónomo y estamos viendo que podemos tener una campaña muy prometedora en cuanto a la producción agropecuaria,
y bueno, toda esta masa de divisas que se inyecta a la Argentina también es masa coparticipable de alguna manera, pero las medidas que está tomando el gobierno nacional hacen que también prenda las luces de alerta el Ministerio de Hacienda de la provincia para cubrir eventuales ruidos que puedan hacer en el medio, ¿no? Mira, te voy a ser honesto en algo, Adolfo. Yo creo que es la primera o segunda vez que charlamos con vos. Pero voy a decirte algo. Vengo tratando este tema, debe hacer ya, bueno, desde que asumió el gobernador, que empezó con este tema de la crisis, del problema que había, cuando se planteó el tema del empréstito, cuando se anunció el desdoblamiento de los sueldos y demás. Creo que es la primera vez que escucho a alguien que me habla claro y que le explica a la gente cómo es la historia. Porque digo, todo esto que vos decís de, no es que le decimos hoy, autorizamos, y de repente ya tienen, estamos metidos hasta el cuello en un banco con 150.000 millones de mangos que van a entrar y que lo vamos a disponer, vamos a ver para qué. Y además, dame la herramienta. Si los necesito, meto mano. Si no, no lo toco. Y además el ministro se comprometió a realizar informes mensuales a la legislatura de cómo es la marcha de esta herramienta, ¿sí? Cómo se va tomando la deuda, cómo se va pagando, cuáles son las tasas, para que nosotros también podamos hablar con la prensa e informar de cómo viene la marcha de este tema, como para darle también transparencia a la herramienta. Creo que es una medida, por supuesto, que poco amigable, poco saludable, pero la situación financiera de la provincia requiere de estas medidas. No es que sea agradable ni para Poggi ni para el ministro de Hacienda estar haciendo estos planteos. La provincia que fue modelo durante muchos años en la administración pública y en cuanto a la sanidad de sus finanzas, la verdad que en los últimos tiempos ha venido perdiendo ese estatus, estando entre los peores lugares en materia de transparencia, en distintas cuestiones que terminan desembocando en esta situación. Pero creo que la voluntad del pueblo de San Luis ha sido muy clara en las últimas elecciones. Y la vocación de cambio, la vocación de trabajo de Claudio Poggi y de su equipo nos va a sacar de esta situación y vamos a volver a ser la provincia pujante que alguna vez fue. Te saco un segundo de este tema y te pregunto por otra cuestión también que ya tiene que ver directamente con el Senado y fue esta cuestión escandalosa, diría yo, ¿no? De nombramientos de familiares y amigos en diferentes cargos en las últimas sesiones antes de la finalización del mandato de muchos de ellos. ¿Cómo ha quedado esto? ¿El vicegobernador ha dado de baja esos contratos? ¿Cómo se ha resuelto? Sí, esos contratos a través de esa ley, la ley que se sanciona ya por septiembre de este año, donde se crean 53 cargos en la legislatura para nombrar directores de comisiones, cuando las comisiones funcionan con el trabajo de los legisladores, de los mismos legisladores. Esos cargos que fueron nombrados solamente en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados había una cuestión de que había un bloque que se había formado, se había partido el bloque justicialista, y nos permitía tener mayorías, entonces no podían nombrar. De hecho, se aprobó la derogación de la ley. La derogación de la ley presentada por el diputado Lucero Guillet tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y está en la Cámara de Senadores, de manera que también nos da herramientas como para que el vicegobernador Endeiza haya hecho por resolución eliminar esos nombramientos. Sí, eran nombramientos que, insisto, a través de una ley utilizada por las mayorías, una ley que de espaldas a la sociedad. Ya habíamos pasado una serie de elecciones, la sociedad se había manifestado de una manera en contra de estos manejos y el Senado salió con estos nombramientos. Entonces creo que fue muy acertada la decisión del vicegobernador de darlos de baja. Y bueno, después también lo que sucedió es que hay cargos en el Senado. Tradicionalmente, cuando el Senado eran 9 del mismo color político, había como un acuerdo tácito donde los senadores salientes podían nombrarse en cargos como secretarios legislativos, prosecretarios
legislativos, administrativos, y bueno, creo que ese manejo también debería haberse modificado, también deberíamos haber dialogado con la configuración del Senado anterior como para plantear esto y que no fuese un escándalo la última sesión de la Cámara de Senadores, que no fuese un escándalo como lo fue. Claro. Sin embargo, bueno, decidieron seguir adelante con estos pseudo derechos adquiridos que no se habló con nadie, ¿no? Sí, no, bueno, está bien, pero son derechos de amigos y de familiares, o sea, por eso te digo que sí, no son yo le pongo, claro, yo le pongo el título de escandaloso, porque es como si yo me siento a charlar con vos y te digo, che, ¿sabes qué? Lo voy a traer al Fran, mi hijo más grande, yo me voy, pero lo voy a traer al Fran, le vamos a dar un carguito al Fran. El Juaco tiene 14, pero bueno, hagámosle un carguito, cuando cumpla los 18 ya pueda ser laboralmente activo. Pará, flaco, o sea, a ver, en esto voy a ser muy crudo con lo que te voy a decir. Hay una camada en esta provincia, lamentablemente, de funcionarios que de funcionarios saltaron a ser dirigentes sin ninguna militancia y que de dirigentes pasaron a tener cargos que no han visto otra cosa en su vida que no sea formar parte del Estado provincial y vivir del Estado. Todo esto abona al malestar que tiene la sociedad respecto a la política, a los políticos. Claro. Todo esto abona a cómo se dieron las últimas elecciones en lo nacional, en San Luis y en distintas provincias. Por eso también fue un llamamiento de parte del senador Guardia y de quienes hablan en su momento, y se sumó luego el senador Olivero a cuestionar estos manejos o malos manejos que los tenemos que cambiar, Hay un planteo por parte del gobernador Poggi de volver a lo que es la unicameral. Muy interesante, sí. Creo que es un proyecto que hay que acompañar, que hay que evaluar. Creo que la Cámara de Senadores siempre funcionó como la guillotina de los proyectos que no le gustaban al gobierno anterior, y no se da en la legislatura el debido debate y el debido trabajo parlamentario, ya que siempre están manejando una de las dos cámaras. Creo que sería oportuno empezar a debatir cómo volver a una unicameral. Sería muy bueno, me parece muy interesante, porque además esto permitiría ir acortando, achicando el gasto del Estado, ¿no? Por supuesto. Me parece una medida muy, muy importante, que más de una vez la he mencionado acá. Decía, por ejemplo, hay provincias que ya lo tienen hace años. Córdoba es una de ellas. Bueno, San Luis, ¿hasta qué año lo tuvo? Creo que son 3 o 4 provincias de las 22 que aún, de las 24 que aún conservan bicameralidad, que son Mendoza, Santa Fe, San Luis y creo que me estoy olvidando de alguna. Así que bueno, yo creo que si todo el resto va por la unicameralidad, creo que tenemos que empezar a evaluar. Es momento de achicar. Sí, absolutamente. Es momento de achicar. Sí. Totalmente. Bueno, Adolfo, te agradezco muchísimo la charla. Un gusto y a disposición. Que tengas un muy buen fin de año y un excelente comienzo del nuevo. Igualmente para vos y tus oyentes. Feliz año nuevo. Gracias. Hasta luego. Buen día. Luego. Ahí estábamos con el senador Adolfo Castro Luna, desde San Luis Capital, charlando con él un poquito sobre esto que fue ayer la reunión con el ministro de Hacienda. ¿Ves cómo vas sacando